Bien, estamos de vuelta. Tenemos ahora la oportunidad de conversar con Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Además, fue ministro de Educación, está como parte de la comisión que le corresponde organizar el 9º Congreso del PLD, Vidó Medina. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Dani, un placer estar con ustedes. Saludos a bienvenido, Oscar. Ahora con barba, lo veo. Don Freddy, sí. Ese es el nuevo look. Mire, antes de que entremos a ver cosas de las que se trataron ayer en la reunión del comité político de su partido, me gustaría que entremos en algo que ya vi que usted planteó. Usted ha emitido juicios sobre la decisión del Consejo de Educación, el cambio para los directores regionales y distritales. Y quisiera que para el público que nos ve, nos diga cómo usted interpreta esto, ¿es legal, no es legal, qué consecuencias pudiera tener? Dani, resulta que en la gestión que me correspondió en el Ministerio de Educación, luego de hacer la evaluación exhaustiva de la institución, me di cuenta que las funciones más estratégicas para la gestión educativa son las funciones que ejercen los directores de regiones educativas y de distritos educativos. Estamos hablando de 140 funcionarios de gestión administrativa de la educación. La ley 6697 de educación establece que es el ministro de Educación que debe designar a estos funcionarios y tradicionalmente ha sido así. Ah, pues entonces lo hizo bien el actual ministro. No, un momento. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que no se usaba ningún tipo de criterio, digamos, de rigor para la designación. Eran designaciones prácticamente a ciegas o por la íntima discrecionalidad del incumbente. Y entendí que si queríamos desarrollar realmente la educación para que pudiéramos lograr la calidad, era necesario que la idoneidad de la selección de esos profesionales, de esos gestores, se garantizara a través de un concurso que generara unas ternas que permitieran al ministro ejercer lo que dice la ley, seleccionar, designar, pero sobre la base de una depuración previa de la calidad profesional de las personas. Eso me llevó entonces a someter al Consejo Nacional de Educación, que es la máxima autoridad en el sistema, una propuesta de ordenanza que regulara el mecanismo de aplicar la ley para la designación de estos profesionales, que se hiciera por el mérito personal y profesional. Eso fue aprobado en el 2017 y ejercimos la aplicación de esa resolución con un proceso competitivo de selección donde fueron convocados 25,000 docentes del sistema. Se presentaron 3,000 y fueron seleccionados los 140 de esa cantidad a través de una comisión donde estuvo presente el sector, digamos, social, privado, como el Consejo Económico Social, como Educa, instituciones como el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de la Presidencia. Es decir, hicimos un proceso suficientemente transparente para que generara confianza. Con los designados a través de ese concurso, se firmó un contrato por 5 años. En ese periodo ellos deben recibir 2 evaluaciones para su ratificación o su remoción si no cumplían con los requerimientos establecidos. ¿Qué pasó? Que ya al cabo de algo más de 2 años, ahora el pasado 11 de septiembre, se somete un cambio a ese proceso, a esa determinación institucional del concurso, y el Consejo Nacional de Educación lo aprueba con efectos retroactivos. Es decir, cambian las reglas, pero se lo aplican ya a aquellos que se sometieron a la regla anterior. Ustedes saben que hay un precepto legal en el que se establece que la norma, cuando se aplica, no es retroactiva,
si de alguna manera afecta a determinados sujetos o sectores. Ahora, ¿frente a qué nos encontramos? Que tristemente, ese 11 de septiembre, que realmente es una casualidad, desde mi punto de vista fue bombardeada la institucionalidad del sistema educativo. Porque primero eliminan un criterio elemental, tanto de la ley como del Pacto Nacional por la Educación, que es que los funcionarios en educación, los docentes, asciendan por meritocracia, es decir, a través de concursos. Y por otro lado, el mal precedente de, además de destruir ese avance institucional, la medida es volver hacia atrás y hacerlo retroactivo. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que se espera es que el ministro designe de manera discrecional, sin ningún tipo de evaluación técnica, sin ningún concurso transparente, que la sociedad lo pueda ver, entonces nuevos funcionarios. Ese avance institucional es lo que se ha bombardeado desde mi punto de vista el pasado 11 de septiembre. En el caso de la legalidad, usted ha señalado que la ley establece que lo decide el ministro. Ajá, sí, así es. Una ordenanza no está por encima de la ley. No, ajá. Cuando la contradice. No está por encima de la ley. Sí, ajá, exactamente. ¿Las ordenanzas para qué sirven, Oscar? Para hacer aplicar la ley. Recuerden que las leyes son mandatos que ameritan de reglamentos, pero si es discrecional del ministro nombrarlo, el ministro tiene la discrecionalidad también de nombrarlo cuando lo entienda. Sí, exactamente. O sea, no, porque aquí sí, de algún punto, digamos, hablando muy dominicano, un poco me desayuno. Yo pensé que la ley establecía el modelo de concursos. No, solamente establece... Entonces el ministro no estaría haciendo ninguna ilegalidad. Desde mi punto de vista, se lo comparto con usted, sí. Si lo quita mañana. Sí, no hace... Puede ser un retroceso institucional, sí, pero no ilegal. No, pero veamos, depende desde la óptica que lo analices. La ley faculta al ministro para designarlo. Se estableció un reglamento de cómo designarlo, que es parte del marco jurídico de la República Dominicana. Ese reglamento lo establece el órgano que la ley faculta para hacerlo, que es el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación deroga su propia decisión. Hasta ahí parece ser que vamos correcto con los procedimientos de ley. Pero ¿qué pasa? Que al derogarlo y aplicarlo de manera retroactiva, entonces ahí entramos en un acto de ilegalidad. No retroactivo, es inmediato. No, futuro. No, retroactivo porque destituye a aquellos que se sometieron a esa norma. Oigan, hay un sentido elemental de seguridad jurídica. O sea, tú no me puedes decir a mí que me someta a un procedimiento, sea yo un empresario, sea yo un activista social o un profesional, que me someta con una serie de reglamentos que son legales porque se establecieron legalmente. Me someto. Soy seleccionado por mis calificaciones por 5 años y a los 2 años cambia una administración y echa todo para atrás y desconoce. Usted decidió como ministro, y qué bueno, y yo lo apoyé en su momento y lo sigo apoyando, creo que lo hizo muy bien. Usted como ministro decidió cómo ejercer esa facultad de la ley. Claro. Este ministro decidió diferente. No, pero claro que sí. Pero usted no podía nombrarlo más allá de su permanencia. No, sí, porque... La ley no lo faculta. Sí, porque hay un órgano superior al ministro. Y ese órgano no perime en cada periodo gubernamental. ¿Y qué dicen los miembros del Consejo de Educación? ¿Qué dicen los miembros del Consejo, las entidades que componen el Consejo de Educación? Vergonzosamente, representantes de sectores como el empresarial, como los sectores religiosos, como sectores no confesionales, que aprobaron ese reglamento en el 2017, hace alrededor de 3 años, hoy en día de repente han cambiado totalmente los criterios. Cambiaron de opinión. Don Andrés, un cafecito Santo Domingo, café del bueno para usted. El poder para más. Don Andrés, usted... Recuerde, se van a aplicar para todo. Usted se está dando cuenta de lo que es el poder. Se van las resoluciones y se va todo. El Consejo cambió de opinión. El Consejo cambió de opinión. Educa piensa diferente ahora. Educa piensa distinto. Mire, hay
el día pasado le escuché decir, y quizás todo este tipo de cosas y declaraciones recientes de gente del gobierno diciendo que ustedes fueron, el PLD fue a administrar el 4% para hacer negocio, no para provocar mejoría en la educación. Y luego le escuché a usted decir que el gobierno tiene una campaña muy activa para desacreditar al partido, para desacreditarle a ustedes. Le pregunto si hoy ha cambiado de opinión, si cree que las cosas han cambiado. Con respecto a la actitud del gobierno hacia nosotros. Es correcto. Bueno, yo te diría, Dani, que tenemos como una semana que no hay un festín de denuncias alegres. Entonces... Bueno, perdóneme, ayer fue el propio presidente de la República, Santiago, que fue al Gran Teatro. Dijo, esto es un desastre. Ya lo que hemos encontrado. No fue un funcionario cualquiera, es el presidente de la República. Sí, porque lamentablemente él se ha convertido en vocero de algunos de esos funcionarios y ha comenzado a dar declaraciones en base a informaciones no acabadas, digamos documentadas, ¿no? Pero puede ser que se le vayan los 4 años entretenidos en eso, ¿no? Hay una responsabilidad de los partidos de oposición que deben de servir de balance en el sistema democrático que vivimos, el que tenemos. Y hay países donde funciona hasta institucionalmente los gabinetes de la sombra, ¿verdad? Sí. El Partido de la Liberación Dominicana, observando, aunque estos 100 días de tradición de la tregua al gobierno, pero hay cosas que hay que ir vigilándola y corrigiendo y evitando excesos. A mí me parece que hay como una escasez de responsabilidad de ejercicio de poder por parte del Partido Revolucionario Moderno, cuando deja, por ejemplo, vacante durante casi un mes 3 diputaciones de personas que pasaron a ocupar funciones en el gobierno y que no se ha debatido el tema formalmente, dicen en el PRM, porque quieren colocar a personas sugeridas o impuestas por quienes dejan la posición de diputado para ser funcionarios. Ahí hay una afectación a la dinámica de un órgano colegiado como es el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados. No hay representación de los sectores de esos 3 diputados, hay una ausencia de representación. ¿Cómo ustedes observan cada una de esas acciones como partido de oposición que tienen que también fiscalizar? Bueno, Omar, esto es una dinámica interna del PRM. Uno presume que lo que hay es una tensión, una crisis de intereses en torno a esas 3 posiciones en la Cámara de Diputados, pero realmente hay que esperar que ellos tomen la determinación. Por suerte, esa disputa interna que se pueda estar dando en torno a esas 3 posiciones, yo diría no afecta de manera importante la dinámica de la Cámara de Diputados, un organismo colegiado y que tiene Andrés, una cantidad ustedes llevan 2 suficiente. reuniones del comité político donde han hecho serias acusaciones y han rechazado la posibilidad de que Román Jaques Liranzo sea presidente de la Junta. ¿Por qué? O sea, la gente dice, te lo rechazan, pero no han aportado prueba de nada. Ustedes no... Pudiera cualquiera pensar que es simplemente un antojo de ustedes, que no guarda relación con ninguna evidencia que pueda descalificar a este señor para ocupar esa posición. No, lo que ha pasado, Oscar, es que hay una estela, una especie de un rosario de fallos que apuntan a negar derechos. Le dirán, él ha fallado en contra y a favor de todo el mundo, podrán decir. Y un tribunal, son 5, no 1. La proporcionalidad, pero además, los últimos 2 casos, que realmente son casos inaceptables, que es despojar al PLD de una candidatura en Bajos de Jaina, de una posición ya ganada y otra en Barahona, es un reflejo ya que para nosotros genera la más alta suspicacia en torno al manejo que se está dando en la toma de decisiones en ese tribunal. O sea, ustedes se imaginan, después de terminar las elecciones, hacer el escrutinio, tratar de impugnar en esos colegios ya 2 candidaturas ganadas por nosotros, a someterse a la revisión de los votos nulos, de los votos observados. Y como quiera, nuestra candidata en Jaina y nuestro candidato en Barahona ganar, los colegios y las juntas de esas municipalidades certificar que ganaron
entregarle los resultados a la Junta entregarle las certificaciones a nuestra diputada y a nuestro diputado, ser juramentado en la Cámara de Diputados y en torno a un proceso que elevó el PRM ya prácticamente en el Tribunal Superior Electoral, de cuestionar ese triunfo, ordena volver a revisar todo, pero ¿sabe qué? No sobre la base de las actas de los colegios, sino sobre la base de los datos que aparecen en los cuadernillos, que no son una figura legal para el escrutinio y para determinar quién ganó, quién no ganó en un lugar. Y usan eso como base. El cuadernillo es un instrumento de apoyo, pero no tiene fuerza legal, se va esa acta como tal. Y se usa eso. Por eso te dice tradicionalmente, el acta mata votos. Sí. Clara, pero, exactamente, Dani, pero no el cuadernillo. Y que puede ser alterado en cualquier momento porque no hay una vigilancia sobre él, rigurosa. Y fallar despojando al PLD de esas dos candidaturas. Eso es algo ya que llega al extremo de la duda sobre la correcta administración. Y un recurso de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El PLD, sí, claro que sí. Pero el PLD está primero en su derecho de defender ante los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, por el despojo de derechos, pero también de objetar, porque cada partido aquí en diferentes momentos de la historia del país ha objetado personas, ustedes son testigos de eso. Ahora hay todo un escándalo porque el PLD objeta a una persona que no la está cuestionando en términos personales, sino en el desempeño de su función. Dicen que el tranque está en que no emiten la sentencia, el Tribunal Electoral, que solo ha dado una resolución, sí, pero claro, han dicho que están elaborando la sentencia. Claro, porque pero puede haber un tiene truco, que aparecer, digamos, completa con la motivación debida para que pueda ser recurrida en un órgano superior. Entonces, de lo que se trata es el derecho que tiene nuestra organización política a objetar a cualquier sujeto de la sociedad ante un órgano que debe ser el árbitro. Si incurren en esa práctica y da pena y vergüenza que sean sectores religiosos como la Iglesia Católica, que esté ahora auspiciando a alguien que está siendo objetado por por el partido mayoritario de oposición. Oigan, no lleguen a ese nivel de interferencia, Andrés, porque en otros temas que se ha necesitado que asuman posición clara, no lo han asumido. Por ejemplo, como ahora el caso del bombardeo a la educación, que hablen sobre eso, porque eso es clave para la vida de los estudiantes y del país, ¿no? Andrés, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes, la comisión que se ha creado para organizar el 9º Congreso del partido? Digamos, la población PLDista espera que se produzcan cambios importantes y que se le dé participación a la juventud, que emerjan esos grupos de jóvenes que quieren tener representación en los órganos de decisión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tan posible pudiera ser eso? 30 segundos, por favor, Andrés. Bueno, sí. Primero, ayer se decidió en el comité político la conformación de esta comisión que está coordinada por nuestra compañera Cristina Lizardo. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, Dani, de lograr que el trabajo que monte esta comisión para el Congreso garantice una real transformación del PLD y oportunidades a las nuevas generaciones. Don Andrés, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros.